Hola, bienvenidas a Entre Consultas, un espacio donde hablaremos de salud femenina sin filtros, sin tabús y sin juicios, con información clara y real pensada para ti. ¿Sabías que lo que comes no solo afecta a tu cuerpo, sino también afecta a tu salud dental? Hoy hablaremos sobre la conexión entre la alimentación y la salud de tus dientes y encías, y qué alimentos pueden fortalecer o dañar tu sonrisa. Yo soy Sandra Contreras, soy nutrióloga clínica y educadora en diabetes. Hola, yo soy Ileana Bello y soy especialista en ortodoncia. Perfecto. Fíjate que, te voy a ser muy sincera, Ileana, creo que en mi experiencia son pocas las veces, o creo que nulas, que han llegado pacientes tratando esta parte de dientes y nutrición. Pero conforme fui más bien entendiendo el tema, me di cuenta de la importancia y también de la relación que tienen nuestras dos áreas, ¿no? Sí. Empezando por la formación de los dientes, ¿no? ¿Qué pasa si a un bebé no lo alimentan bien? Entonces, definitivamente va a repercutir en su salud dental, ¿no? En toda la salud ósea. Otra es cómo inicia la lactación, cómo incluyen los alimentos, las bebidas, también cómo pueden afectar, cómo es que también estamos tan, o los alimentos procesados, los tenemos tan al alcance y a cualquier edad, que entonces esto va directamente a afectar a nuestros dientes, ¿no? Totalmente. Y entonces, si no tenemos una correcta dentadura, en mi caso me pasa que todo empieza y la nutrición empieza en la molienda. Entonces, si nosotros no masticamos adecuadamente los alimentos, va a ser mucho más difícil el proceso de nutrición. De absorción, ¿no? Y claro, de absorción de nutrientes. Ujú. Pues definitivamente, mira, los dientes son parte del sistema musculoesquelético. Ok. Entonces, definitivamente unos dientes que están bien formados desde que están en su proceso, desde que son chiquititos, son dientes que son mucho más resistentes a tener enfermedades y por supuesto que los pacientes son mucho menos propensos a padecer. El tema de la alimentación es súper importante porque, bueno, además de que hay alimentos que favorecen y alimentos que no son tan favorables, pues definitivamente también la nutrición, la lactancia materna también tiene muchísima importancia en el tema del desarrollo de los maxilares, que tengan espacio, en fin, o sea, creo que sí están muy, muy relacionadas y a lo mejor no llegarán, ¿no? Contigo por el tema de alimentación, cuidar mis exacto, dientes. pero Ajá. finalmente sabiéndolo, pues sí puedes hacer como muchas recomendaciones o incluso, pues yo también los pacientes tener muchas deficiencias nutricionales Claro. porque no pueden comer adecuadamente, ¿no? Empezando por, yo creo que es un tema también generacional, el tema de los dentistas. Antes, los dentistas estaban muy enfocados a, te duele un diente y resolver quitándolo. Y ahorita definitivamente estamos tratando de ser una odontología menos invasiva, de tratar de conservar los dientes lo más tiempo posible para que pues los seres humanos los necesitamos para comer durante toda la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, tener tu set de tus dientes perfectos hasta el final de tus días, pienso que es posible. Y eso creo que también es un gran mito. El tema de que ya porque estás grande o eres mayor, pues te corresponde estar sin dientes, ¿no? Ay, no. El tema de la diabetes Sí, es también, ¿no? cierto. Es como mucha gente dice, oye, yo ya tengo cierta edad, pues ya tengo que tener, es normal tener Que se te enfermedades, caigan. ¿no? Ajá, y con esto también el tema de los dientes o el tema de el embarazo y que se te caen los dientes también, ¿no? No conocía Entonces, esa parte del embarazo. hay un mito que dice que por cada hijo un diente, pero bueno, ese es otro tema que trataremos Después. en otro episodio. Entonces, pues el tema de comer bien, pues es importantísimo para, Sí, para la salud en general. en general. Sí, justo yo estaba pensando como en qué tal vez qué etapas de la vida es como más importante, ¿no? Cuidar una cosa u otra y no, creo que definitivamente tiene que ir o sea, de la mano, Está ¿no? relacionado. Exacto, la salud va en todo y tendría que ser integral, pero nadie nos enseña a llevar nuestra salud de manera integral. Entonces, me gustó mucho que en algún momento te escuché decir que lo haces preventivo, ¿no? Y entonces creo que esa sería la estrategia en todas las áreas de la salud. Claro. Como si vamos justamente con el nutriólogo, la intención sería prevenir, pero muchas veces ya vamos a tratar. Con el tema del dentista, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que sí intento acudir a mis limpiezas, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? Pero justamente para prevenir.
pero, pero es algo que yo ya adquirí siendo adulta, porque tal vez en mi casa no me enseñaron que había que ir con el dentista a cierto tiempo, luego los miedos que se tienen con los dentistas. Y si se hace una como cuestión de prevención, ¿no? Desde chiquitos, podremos resolver un montón de cosas antes de que Mucho. ya ir con el dentista y ya quítenme los dientes, ¿no? O ya no hay otra acción a tomar porque entonces ya el proceso o la enfermedad va tan avanzada que ya no les da chance de poderlo curar, Claro. ¿no? Y creo que en mi tema podría ser que esta como facilidad de obtener alimentos muy ricos en azúcares es un tema tal vez que se ve muy frecuente en tu área, ¿no? Que ya tal vez yo lo veo desde el área de justamente la diabetes, un sobrepeso, si es que está relacionado con esto claramente, pero justamente si tenemos una alimentación muy rica en alimentos ricos en azúcares, afecta directamente a nuestros dientes, a la salud Totalmente, dental. totalmente. Creo que nos hemos despegado muchísimo como seres humanos de lo que debería ser, ¿no? Ujú, Desde creo que los bebés que les ujú. sugieren mucho fórmulas infantiles que Sí. cuando pues es necesario, es 100% necesario, ¿no? Ujú. Pero tratar de promover la lactancia te ayuda, Sí. pues obviamente a que los niños no estén acostumbrados a un paladar tan dulce, ¿no? Ujú. Y que no te estén exigiendo o que no quieran comer porque la comida le hace falta Claro. sabor o dulzor, ¿no? Creo que desde ahí Ujú. Sí. puede empezar. Definitivamente, pues lo más fácil, lo que se nos ha puesto, pues por la industria, ¿no? El tener todos los alimentos empacados, Ujú. sacarlos de una bolsita, de una cajita, Ujú. pues es súper sencillo, pero sí ha afectado definitivamente el tema de la salud dental Ujú. muchísimo. Sobre todo, pienso que, bueno, de está comprobado, ¿no? La caries dental es la enfermedad más común en el país, ¿no? El arriba Okey. del 90%, las personas han padecido caries o Ujú. tienen caries actualmente. Entonces, Okey. la caries dental es lo más fácil de prevenir, Ujú. Suena quitando maravilloso. alimentos azucarados, Okey. no dejándolos tanto tiempo Ujú. fermentarse y Ujú. obviamente lavarse los dientes, acudir al dentista para que te hagan limpiezas, te coloquen flúor para fortalecer. Entonces, Ujú. es una enfermedad que definitivamente podemos prevenir al Superbién. 100%, y si empezamos desde chiquitos, ¿no? Ahorita decía hace rato que el tema es generacional, porque antes iban al dentista nuestros papás, nuestros Ujú. abuelitos, pues solamente cuando ya les dolía, ¿no? Sí. Y cuando ya te duele es porque Ya es la grave. situación es grave, ¿no? Y Ujú. definitivamente el tratamiento pues no es agradable. Ujú. Entonces, actualmente hay mamás, muchas mamás que ya están llevando a sus bebés al Ujú. dentista, ¿no? No nada más para hacerles una limpieza, pero en realidad, con un bebé que tiene a lo mejor 2 o 4 dientes no hacemos gran cosa, Ujú. pero sí la consulta consiste muchísimo en educación para los papás, ¿no? Ujú. Eso. Ujú. Lactancia materna, alimentos, ricos en calcio, menos azúcares, carbohidratos que son, los, simples, ¿no? Que son los que hacen más daño, tratar de Sí. evitarlos. Y Ujú. creo que hay un poquito, cada vez más conciencia De la salud de este dental. tema. Pero se me hace gravísimo, sobre todo los alimentos que son líquidos, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el Yakult o la Coca-Cola, Sí. ¿no? Que penetran directamente en los dientes y luego los dejan dormir también con estos alimentos Ujú. y llegan, pues, los bebés con los dientes destrozados, porque Ujú. finalmente, pues, son ácidos que se quedan en la boca Claro. pues, me ha tocado atender a niños muy chiquitos con Ujú. caries muy severas que dices, pues, ¿no? Y luego, híjole, hasta siento feo porque me dicen los papás, pues es que no se quiere lavar los dientes. ¿De quién Pero es al la final, ¿de quién es responsabilidad? responsabilidad? ¿No? Sí. De ti como mamá estar al pendiente, si no las 3 veces al día, porque entiendo que como mujeres ahorita jugamos muchos roles, pero al Ujú. menos la de la noche, ¿no? Que es Ujú. cuando ya te vas a dormir y quitas todas las bacterias y entonces Ujú. no permites que fermenten. Sí. Y si llevas a tu hijo una vez cada 6 meses a que le pongan flúor, pues palomita, ¿no? Claro, puedes prevenir. Oye, y hablando de esto, creo que se hizo muy famoso, no sé desde cuándo, la verdad, pero le intercambiaron como en lugar de darle un chupón o algo, he visto que estos chuponcitos ahora tienen una fruta. Entonces, como, ¿qué opinas de? No sé si los has visto, que le ponen Fíjate que como no. es un chupón que está vacío y tiene unos Ah, hoyitos. Ajá, entonces en lugar como de mordedera
o darle la fruta completa o darle un dulce, le ponen una fruta al chupón y entonces ya los niños están como masticando, ¿no? Me tocó, sobre todo cuando los niños están empezando la dentición, ¿no? Ajá, que sí, están saliendo los dientes, entonces en lugar de la mordedera les pones en estas, pues son como unas paletitas, ¿no? Con una red que rellenas con frutas, sí. pues me parece maravillosa la idea, porque finalmente es un alimento 100% Natural, natural, sí. ¿no? Y saludable, y pues bueno, y si al mismo tiempo les va a ayudar al tema de las encías que les dan comezón, pues me parece maravilloso. Sí. Sí, y una pregunta igual, cuando están muy bebés y apenas probablemente están lactando o empezando la lactación, ¿cómo puedes hacer ahí el proceso de limpieza? Ujú. Cuando son muy bebés y nacemos sin dientes, pues obviamente es importantísimo que vayas acostumbrando al bebé a que alguien le va a ayudar a lavarse los dientes, porque pasa que durante muchos meses o incluso años, ¿no? Llegan los niños a los 2 años y por supuesto que no se dejan meter el cepillo de dientes porque lo sienten como una invasión. Entonces, si tú como papá desde chiquitito estás acostumbrándolo a que vas a limpiar sus encías, ¿no? Con el mismo trapito con el que le limpias la leche, lo envuelves en tu dedo y le das una limpiadita a sus encías después de comer, pues el niño se va acostumbrando La a sensación. la sensación, exactamente. Y obviamente conforme van creciendo los niños y van teniendo dientes, van cambiando los cepillos de dientes que se pueden utilizar. Incluso les puedes dar unos que parecen cepillos de dientes, pero son como mordederas. Entonces esas pues son bastante adecuado para los niños que apenas están empezando a tener sus dientitos. Ya cuando tienen los dientes van saliendo primero los de adelante y al final salen las muelas, ¿no? Empiezan los niños a tener dientes como a los 6 meses en promedio, al año, y a los 3 años ya deben de tener todo su set de dientes de leche. Entonces, conforme van creciendo, van cambiando el tamaño de los dientes, la suavidad de las cerdas. Entonces, ahorita me encanta a mí pasar por el pasillo del súper porque hay un montón de opciones para elegir, ¿no? De cepillos de dientes. Entonces, mientras tú acostumbres a tu hijo a una rutina, que creo que también eso es súper importante, ¿no? Que te vea a ti que te estás lavando los dientes, ¿no? Generalmente o les pones una cancioncita para que ellos más o menos detecten cuánto es el tiempo adecuado de cepillarse los dientes y tú lo haces con él, ¿no? Y siempre les digo a las mamás que no vayan a dejar a los niños la responsabilidad de lavarse los dientes ellos solos hasta que al menos tengan unos 7, 8 años y que tú ya más o menos veas que lo hace bien. Y que supervisas y que lo hace bien, porque de repente es, mamá, ya me lavé los dientes, y nada más echó agua, ¿no? Y no se quitó el pollo que se comió, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante ir creciendo también con los niños y satisfaciendo sus necesidades. Claro, y en cuanto a pastas, porque igual yo me he acercado como a checar las diferentes marcas y hay unas que tienen azúcar y creo que para los niños tienen así muchísimas opciones. Ninguna tiene azúcar. No debería tener azúcar. Generalmente las pastas de dientes y los productos dentales los endulzan con xilitol. Que es un edulcorante que es extraído de frutas y verduras y pues es mucho más adecuado porque además está comprobado que puede llegar a romper la membrana de las bacterias, entonces de la caries, entonces es anticaries. Y aquí lo importante de las pastas dentales para niños y para adultos es la presencia de sustancias que te van a ayudar o te van a perjudicar, ¿no? Sobre todo el flúor es una sustancia que nos ayuda mucho a fortalecer los dientes, pero bueno, tú no me dejarás mentir que el flúor está relacionado también con muchas padecimientos, ¿no? Sobre todo tiroides, cerebro. Entonces, pienso yo que el flúor no debería estar tan a la mano en las pastas dentales y yo lo recomiendo solamente a mis pacientes cuando realmente tienen una deficiencia en el esmalte o realmente lo necesitan, porque sobre todo consumir flúor sistémicamente a la larga, ¿no? 3 veces al día, creo que sí puede llegar a tener un daño. Tú me sacarás ahí de esta duda, ¿no? Pues sí, la constante justamente de estos químicos, tal cual, puede afectar no solamente a los dientes, sino ya a nivel gastrointestinal también, ¿no? Y cómo nos exponemos también, la constancia tal cual es. Pero pues ojalá
existiera que todos nos laváramos los dientes 3 veces al día. También. Exacto. Entonces, por ahí juega un papel importante. Y aparte, bueno, sí, la verdad es que tenemos muchas opciones justamente como para limpiarnos los dientes, ¿no? También entiendo que el hilo dental es súper importante para cuidar la limpieza dental. Y creo que esto se relaciona justo con la aparición de la caries, ¿no? Sí. Y entonces, si tuviéramos una buena higiene dental, se podría prevenir perfectamente todos los sistemas, todas las enfermedades dentales, o hay alguna que no esté relacionada con... Todas están relacionadas con la higiene. Por supuesto, ya alguna otra cuestión como, no sé, cáncer bucal o algunas otras cosas, pues es diferente, ¿no? Pero en general, las enfermedades más importantes que son caries dental y periodontitis o gingivitis son 100% prevenibles por bacterias, ¿no? Ok, qué importante es esto. Sí. Y más entonces, en mi caso sería importante mencionar que hay que cuidar justamente el consumo de alimentos, específicamente carbohidratos simples, porque esto va a aumentar justo la aparición o la presencia de las bacterias en la boca, ¿no? Y esto el desarrollo justamente de enfermedades dentales, ¿no? O bucales. Justo. Hay otra sustancia que me gustaría mencionar también que contienen muchas pastas dentales y es el triclosan. Y es un agente antibacteriano muy potente que a veces cambia la flora de la boca, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener un balance de bacterias positivas y bacterias negativas en nuestra boca y en todo nuestro sistema digestivo. Entonces también el estar utilizando pastas con flúor y triclosan, pues a veces no es tan sano para los pacientes. Yo me inclino más por cuando es un paciente sano, que está libre de caries o ya está en remisión de caries porque ya quitaste todas las caries, sí, una pasta un poquito más natural. Y por supuesto, no hay otra cosa que limpie mejor los dientes que el cepillo y el hilo dental. ¿No? Porque sí, pues todo lo que se atora entre los dientes no lo puedes sacar más que con hilo dental. Fíjate, estaba leyendo un poquito justamente como de algunas actividades diarias que podemos hacer justamente para prevenir enfermedades dentales. Y en algún foro supongo que leí que tomar agua, ¿no? O sea, solamente como hacer buches después de cada comida, si no está la posibilidad de irte a hacer los dientes a lavarlos, que hacer buches. Y entonces, sí. Claro, porque limpias, ¿no? Como el exceso de alimento, de comida superficial. Y ¿sabes qué otra cosa también? El estimular la salivación, porque la saliva contiene muchas enzimas que también ayudan a limpiar y a prevenir caries. Pues bueno, por ahí, de repente, si no tienes el acceso, de verdad, si no tienes el acceso a lavarte los dientes, pues un chicle con 0 azúcar, con xilitol, pues te puede ayudar un poquito a secretar saliva y te ayuda también a prevenir caries, ¿no? Pero bueno, la higiene dental siempre va a ser la higiene dental. Sí, claro. ¿no? Fíjate que ahorita me acordé de un pacientito muy en particular que me lo llevaron justamente porque no quería comer, ¿no? Y entonces lo único que quería comer era hot dogs y pan dulce, ¿no? Y así como 3 cositas muy puntuales. Entonces los papás estaban súper preocupados porque no quería comer y a lo único que accedía justamente era este tipo de alimentos. Pero ya tenía varios signos de resistencia a la insulina. Wow. Y ahorita me acordé justamente porque creo que hay veces que como, bueno, yo no soy mamá, pero yo veía la preocupación de estos en particular, de sus papás, es que no sabemos qué hacer porque no está comiendo y a lo poco que puede comer, pues son alimentos que no son saludables, ¿no? Y ya está presentando síntomas clínicos pues de bueno, no era prediabético, pero sí con esta resistencia a la insulina, estos signos los marcaba ya, ¿no? Y entonces creo que era un buen ejemplo que hasta ahorita lo veo justamente de que también la dentadura y los dientes me pueden hablar muchísimo de la salud en general de tanto de una persona adulta como de un niño. Claro, si tú te asomas un poquito a la boca y ves que muchos dientes tienen caries, pues por ahí puedes detectar, ¿no? Aunque no te digan, oye, si estoy comiendo mucho azúcar, muchos carbohidratos simples, pues te podrás dar cuenta. Sí. Y me acordé ahorita igual, en algún momento, creo que cuando iba en primaria, se volvió común, al menos en mi primaria, ver a los niños como con estos dientes dorados. Coronas. Y entonces, hasta ahora, justo me doy cuenta pues seguramente fueron niños súper expuestos o a bebidas o alimentos ultraprocesados. Y entonces te habla como de cómo va a ser su salud ósea en una etapa adulta. ¿Verdad? Wow. ¿No? Qué importante y qué relacionado está.
Ajá, entonces la importancia justo de la prevención y de empezar a educar, ¿no? Desde cómo me estoy alimentando, cómo esto afecta a mi salud ósea, ¿no? Y cómo me estoy entonces, viceversa, ¿no? Claro, Cómo estoy cuidando mi salud ósea para que entonces también cómo afecta a mi nutrición. claro. Oye, y ahí, por ejemplo, retomando el tema de tu paciente que no aceptaba muchos alimentos, Ujú. ¿estás de acuerdo en el tema de la suplementación? Porque yo siempre, pues, hablo, ¿no?, de que deben Ujú. de consumir alimentos ricos en calcio, sobre todo verduras verdes, ¿no?, espinacas, Ujú. Sí. brócolis en general, brócoli, y, por ejemplo, los lácteos que Ujú. tienen también como muy buena fama de tener, ricos Calcio. en calcios, Ujú. finalmente creo que son mucho más absorbibles el calcio de los vegetales que el calcio animal, ¿no? Ahí tú me dirás, ¿no? Si estoy en lo correcto o no, pero también el tema de suplementar. Si hay un niño que de plano no te está aceptando comer verduras, Ujú. ¿tú recomiendas tomar vitaminas, calcio, suplementos a los niños? Pues ¿Omega 3? Pues, ahí es una parte igual como de ver qué tanto también van a su pediatra y qué tanto está la parte específica con el de en cuanto a crecimiento y peso, ¿no? Están estas tablas que nos indican justamente si solamente, hay que evaluar si solamente es una etapa, ¿no? Porque si hay Ujú. etapas en la crecimiento infantil donde no quieren comer, ¿no? Y entonces nada más Es prefieren como normal. jugar, exactamente, es normal, y tal vez ahí yo no recomendaría una suplementación. Pero si me voy específicamente con este paciente que te comentaba, creo que en su caso en particular, intentaría más bien que tuviera poco a poco acceso a los alimentos, ¿no? Como buscar la manera de Ujú. ir incorporando más alimentos en su dieta. Definitivamente, si yo veo que ya tiene alguna deficiencia muy marcada, pues entonces tal vez hablar mejor con el pediatra y ver cuál es, como la herramienta ahí a utilizar. Okey. En cuanto a mi parte, sí era mucho más importante, ver por qué solamente estaba aceptando esos alimentos, ¿no? Ver si se relacionaba más como había una situación ahí un poco como, sensible, entonces, ver específicamente si tenía mucha relación con esta parte y irle modificando, sí, el acceso a los alimentos, porque una tal vez es como que el papá decía tal vez esto sí, y la mamá decía esto no, y entonces primero buscar quién es el responsable del niño, ¿no? Okey. Y entonces ver, a ver, ustedes están como lo mencionabas, ustedes están comiendo frutas y verduras, tal vez los Claro. está imitando Educar con el ejemplo. tal cual. Ujú. Y entonces ahí era como un poco más lo que yo quería abordar y decirle a los papás, la responsabilidad no es del niño. Siempre que llega un menor de edad, siempre le doy la responsabilidad al papá, ¿no? Porque es quienes compran los alimentos, en la mayoría quienes los preparan y al final quienes le dan acceso a, ¿no? En muchos casos les dan dinero para ir a comprar, ¿no? En la escuela y, pues, ellos van a tener muchas opciones y van a elegir la que más les gusta. Pero si hay una situación tan en particular como aquí, sí hasta recomendarles como no le den dinero, mejor prepárenle ustedes alimentos que sean un poco más saludables y entonces de esa manera como buscar enriquecer la alimentación, pero Okey. hacerlo como una forma muy como respetuosa también, no obligarlos a comer tal cual, y sí, en cuanto a la suplementación, ya para como que quede conciso, creo que va primero, en mi caso, primero buscar el acceso a los alimentos de manera natural y en caso de que se requiera buscar la suplementación. Okey. Y en cuanto al acceso al calcio, de qué manera está más disponible, están las 2 opciones y creo que los niños ven mucho más fácil comer leche, bueno, tomar Tomar leche, leche. ¿no? Y tal vez buscar justamente como, bueno, si les gusta con chocolate, buscar la opción de cacao y mejor endulzar con dátiles o con plátano y justamente disminuir el acto impacto que tiene un azúcar simple, ¿no? Como el azúcar, Claro, tanto a nivel, neuronal como a nivel de paladar, porque desde chiquitos los claro. exponemos tanto que entonces nos acostumbramos a o percibir los alimentos muy dulces o muy salados o muy grasosos y en México muy picosos, ¿no? Ujú. Entonces, buscar primero el acceso como a lo más natural y de ahí ir disminuyendo poco a poco la cantidad de azúcar que comemos en la alimentación En la normal. alimentación. Ujú. Vale. Y otro tema con los niños son las fiestas, Ay, sí. ¿verdad?
Cada vez que viene, no sé, Halloween, fin de año, el cumpleaños, Todo el tiempo, sí. todo el tiempo están llegando dulces y dulces Ujú, a nuestras alacenas. ujú, Yo con mi hija, la mayor, te lo ujú, cuento como experiencia propia, no tuve ujú. tantos problemas, ¿no? Porque Okey. pues ahí podía controlar muchas cosas. Ujú, Luego entró a la escuela y entonces ya empezaron a llegar los dulces, le empezaron ujú. a gustar y entonces pues ya. Ajá. Pero cuando llegó el chiquito, pues la niña ya estaba Tenía en contacto con dulces y eso, y entonces había sido, Ajá. yo como dentista, de verdad, pues llegaban y ya sabes, de repente pues como que desaparecían. Pero em, creo que ahí el consejo sería un poco no ponerlos como algo prohibido, Ujú, porque no, finalmente pues es algo que van a estar buscando, ujú. pero sí el tema de decir, bueno, límites, ¿no? ¿Cuándo sí puedo? Mm. ¿Cuántos puedo? Y que no son un premio tampoco, Exacto, ¿no? que no son un premio. Ujú, Y después de que ya te comiste tanto azúcar, pues bueno, ujú. al menos enjuágate la boca para que Sí. no te vaya a causar problemas, ¿no? Y Ujú. el tema de que son un premio también psicológicamente afecta mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Digo, ese es un tema de psicología, Ujú. pero sí, premiar y castigar con alimentos nos hace entender que hay alimentos buenos y malos, Okey. ¿no? Entonces, normalmente los alimentos poco saludables son como para festejar y porque nos fue bien o premiamos o nos sentimos mal, ¿no? Entonces, como de, ay, me duele algo y te Chocolate. apapachan con un chocolate, sí, o en un helado, ¿no? Y no es que sean malos ni una buena herramienta pero no es ni bueno ni malo. ¿No? Entonces, justamente premiar o castigar con alimentos no debería de ser una herramienta justamente como consecuencia de algo en esta etapa, ¿no? De crecimiento. Claro. Ajá. Y ahorita que mencionabas, hace como algunos meses, creo que a finales del año pasado, justo me invitaron a dar una plática en una escuela para los papás, porque buscaban como opciones más saludables para los niños, ¿no? Entonces, justo llegó ese tema de, es que si son 30 niños en un salón y supongamos que a todos los festejan todos los días, pues entonces no solamente son los dulces, es el pastel Sí, y es el refresco. Y entonces la piñata tiene más dulces. Y entonces la gelatina. es un exceso. Sí, es un exceso de azúcares en cuerpos muy pequeños. Y entonces luego, ¿por qué tenemos como niños que no se pueden concentrar o que son las 10 de la noche y no se pueden dormir y entonces Claro. altera su sueño, ¿no? Y entonces muchas de las estrategias que encontramos en esa plática fue una que buscar como sí preparar los alimentos en casa, ¿no? Que tal vez el pastel pueda ser hecho en casa y entonces de esa manera por lo menos quitamos el betún, aunque esté endulzado con azúcar tal cual, porque yo no recomiendo endulzantes en etapa Sustitutos. infantil, exactamente, pero sí disminuyes por lo menos el betún que tiene, ¿no? La gelatina tal vez te la puedes saltar, la piñata puedes mejor rellenarla como de juguetes, pelotas, algo que pueda bajar el consumo de dulces y bueno, ya la bolsita, ¿no? Y por lo menos ya disminuiste un poco el consumo de azúcares. Claro. Cambiar el agua o empezar como estos papás que estaban tan interesados como otra vez em, o reiniciar el consumo de aguas naturales, ¿no? Disminuir estos como sobrecitos para preparar agua o el refresco, mejor preparar aguas en casa, ¿no? Aunque Ujú. contengan un poco de azúcar, pero progresivamente ir disminuyendo la cantidad. Y pienso que también acostumbrarse al agua natural, ¿no? Sí, Porque si tú acostumbras a un niño desde claro. chiquitito a tomarse su agua natural, pues creo que le estás Ujú, creando un muy buen hábito, ¿no? Que le va a ujú. durar durante toda la Sí, la vida, vida. Ujú, que obviamente, pues, le va a servir para estar hidratado, para también el tema de ir disminuyendo, ¿no? El tema de los carbohidratos en la boca ujú, y el paladar no se les hace tan dulce también, ¿no? Entonces, es mucho más ujú. fácil que un niño que además también las cosas con demasiado azúcar a veces ni te quitan la sed, No, ¿no? y Ujú. aparte el azúcar está comprobado que disminuye la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, Okey, si estás en una etapa tan importante de formación y de crecimiento, pues quieres al final absorber lo más que se pueda. Y claro. con este tipo de alimentos, pues estás provocando lo contrario, ¿no? Y más en esta etapa de crecimiento que justamente está formando el sistema óseo, ¿no? Entonces, de por sí las mujeres tenemos más tendencia o prevalencia a padecer osteoporosis Osteoporosis. en una vida adulta. Entonces, desde chiquitas, ¿no? Estamos tan o tenemos un alto consumo de este tipo de alimentos
pues entonces sabemos un poco las consecuencias que vamos a tener. Sí se Claro. puede prevenir y en una etapa adulta podemos suplementar y tener una alimentación mucho más completa, ¿no? Pero en una etapa adulta tampoco ya es muy frecuente o ahí me llega la intolerancia a la lactosa, Okey. ¿no? Entonces ya no es un alimento o una bebida que puedo utilizar para enriquecer de Una fuente calcio. de calcio. Claro, ¿no? También, por ejemplo, el brócoli, que como los otros crucíferos, igual como la col, la coliflor, que podrían ser unos alimentos también ricos en calcio, son, em, aumentan la inflamación. Okey, Em, tienden a inflamar. Tienden a inflamar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay veces que retiro esos alimentos porque llegan pacientes con una Mm, colitis, ¿no? Entonces también es otra fuente que ya no puedo importante. utilizar. Pero en México tenemos una fuente de calcio que creo que pocos reconocemos tan importante, que es la tortilla Okey. y el El amaranto. maíz. Exactamente, ¿no? Porque al final en el proceso de nixtamalización agregan cal y pues al final es calcio, ¿no? Claro. Entonces la tortilla, que muchas veces la quitamos porque pues es un alimento malo, ¿no? Considerado. No hay que quitarlo porque justamente en esta etapa adulta es una excelente fuente de calcio. Y el amaranto, por ejemplo, estas alegrías también que tenemos, también son una excelente, tal vez yo no diría como cómete una alegría al día, Al día, claro. pero para sustituir los dulces, Pero igual ¿no? Es más amaranto natural. sin azúcar, ¿no? Porque Sí, te lo venden y le puedes rociar a la fruta o con yogurts, sí, ¿no? sí, sí, Se me hace sí. una E- en- muy buena opción. sí, entonces tenemos diferentes fuentes de calcio que a veces que tal vez Sí, desconocemos, totalmente. ¿no? También otra vitamina para la salud ósea es la vitamina D, ¿no? Y también Claro. como mujeres normalmente tenemos deficiencia de vitamina D. Entonces la recomendación también es como, pues sí, alimentos de origen animal, exponernos 10 minutitos al sol diario, eso podría ayudarnos con la salud ósea. Ahí estuve como leyendo un poco también y tú me dirás, pero también hay algunas personas que recomiendan masticar como zanahorias o alimentos crujientes como el apio también, y que los utilizan también como para limpiar un poco y estimular. Creo que más bien va como por el tema de la saliva. Ujú. Sí, hay alimentos que obviamente favorecen la higiene. Si tú te comes una manzana o te comes una zanahoria o un apio, que son como alimentos más fibrosos, pues Ujú, definitivamente, mecánicamente, ujú. puedes también, pues, pulir un poquito tus dientes y dejarlos un poquito más limpios, Okey. ¿no? Además, por ejemplo, la papaya contiene Ujú, papaína sí. y la papaína es un astringente Ujú. que te ayuda a blanquear los dientes. No como tal un Okey. blanqueamiento, pero sí es Ujú. una sustancia que al A ser, limpiar. ajá, astringente te ayuda a limpiar. Ujú. Entonces, pues sí, definitivamente sí hay alimentos que favorecen este tema. La Ujú, salud dental como tal. Oye, ujú. está súper interesante. Y también hay otra etapa que a mí me importa mucho, que es la etapa específicamente de la vejez, ¿no? Que es cuando ya nuestros adultos mayores empiezan, o se cree, o es como más natural, ¿no? Que empiezan a perder dientes, que no debería ser natural, o más No bien lo debería, normalizamos, claro. ¿verdad? Y entonces con eso conlleva igual a mucha desnutrición, porque entonces lo importante sería que todos tengamos la idea o normalicemos o aprendamos que hay que masticar nuestros alimentos. Yo recomiendo 25 a 30 veces, pero no sé cuántas son en realidad. ¿Depende? Más bien como ¿O de hay la algún? facilidad para que tu organismo lo pueda absorber, ¿no? Porque en temas de absorción, pues Ujú. Entre sí, más molido claro, llegue, entre mucho más mejor. molido llegues, mucho Ujú, mejor. Y otro tema digo, vamos a pasar ahorita al tema de adultos, no quiero nada más, dejar de mencionar esta ujú, parte, que no nada más estamos expuestos a caries dental. Por ejemplo, ujú, si a una mujer en el embarazo no ujú, tiene suficientes, nutrientes, o un niño pequeñito que está en tratamiento con antibióticos, ujú. durante mucho tiempo, también influye en la absorción del Claro. calcio. Entonces, Ujú, llegamos a ver los dientes manchados, que no es como ujú, tal una caries, ujú. pero no sé si has llegado a ver o han llegado a ver esos dientitos que son como moteados, cafecitos, Sí. que están como frágiles. Esos Ujú, dientitos, tienen o una hipoplasia del esmalte o una hipomineralización por falta de calcio. A mm. lo mejor sí lo tuvo, pero no lo pudo absorber
¿no? O definitivamente no estuvo presente o los antibióticos cortaron la absorción del Ok. calcio, ¿no? ¿Y eso solamente lo podemos saber con una densitometría ósea? En los dientes, no, en los dientes es muy O sea, evidente. hacen Sí, verlo. incluso en radiografías Ujú. podemos notar cuáles son los dientes que están más densos o Ujú. menos densos, ¿no? No es Ok. necesario tomar ningún otro estudio como tal. Y el tratamiento, pues, es dependiendo de qué tan Ujú. grave sea la situación. Hay hipoplasias que son muy pequeñitas, que solamente se Ujú. ven como una pequeña manchita, a lo mejor Ok. blanca, y pues esas no requieren tratamiento. Ujú. Pero las hipoplasias que ya destruyen y que ya causan mucha sensibilidad también, Ujú. pues hay que colocar algún ionómero que promueva que el diente se fortalezca o alguna resina. A veces las resinas en estos dientes no pegan tan fácilmente. Claro. Son O muy colocar porosos, me flúor, son muy imagino. porosos. Ujú. O colocar también flúor, no nada más el flúor, el gel que te Ujú. ponemos después de la limpieza, sino uno que contenga otra sustancia que es tricalcio fosfato que también te ayuda a fortalecer. O Ujú. definitivamente a veces pues ya es necesario hacer una endodoncia y una corona, ¿no? Dependiendo de Ok. de qué tan profundo sea la afección o la falta Ujú. de nutrientes en ese diente. Okey, y pues ahí es sí, justo superimportante que tal vez, controlar un poco lo cómo está nuestra microbiota, ¿no? Y la salud, porque aunque Claro. ya hagamos el tratamiento, ¿no? Si seguimos, o nuestra microbiota no está saludable, pues vamos a seguir afectando. Tal vez fueron 2 dientes ahorita, ¿no? Pero después, ¿no? Claro, Va a seguir sin exacto, absorción. claro. Entonces hay que cuidar justamente lo que comemos, porque justo, o sea, si estamos consumiendo muchos irritantes, muchas Claro, grasas, alimentos poco saludables, pues en realidad no atacamos tampoco el eso. problema. Ajá. Oye, y ahí se me ocurre que el kefir puede ser un muy buen alimento, Muy, ¿no? muy, muy, muy Porque bueno. tiene muchas colonias de bacterias y hongos, pero además no tiene lactosa, Exactamente, ¿no? porque ya todas las bacterias se comieron la lactosa de este yogurt. Ujú, Entonces, un excelente alimento. ujú. Ujú. Y justamente también es muy rico en calcio, porque es un producto que viene de la leche. Fermentado. Y además barato, ¿no? Sí, Y rico. Bueno, no a muchas personas les no, gusta porque la es muy acidez, ácido. pero pero bueno, si le pones, no sé, fruta o algún algo para cambiarle un poquito el sabor, Ujú. amaranto, ¿no? Sí, Podría ser con un poco con la papaya, ¿no? Entonces ándale. ya tienes un alimento muy rico para todo, tanto para tu microbiota como para cuidar tu salud. Salud dental. Sí, todo ahí lo tienes en un buen platillo. Fíjate que ahorita pensando, hay una práctica que creo que se empezó a hacer muy famosa, para específicamente para la resistencia a la insulina, que es tomar vinagre de manzana en Ah, ayunas, ¿no? Entonces, tengo que confesar que yo sí lo he recomendado, pero siempre les digo, es una tapita, hay que diluirla con agua y entonces con un popote, porque ajá. entonces sí puede afectar tal cual, no sé cómo se llama, pero a tus dientes, ¿no? Yo les digo, va a El afectar a esmalte, tus porque es dientes. ácido, Ajá, finalmente, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Y entonces, no sé qué tan recomendado está o no, y si se hace, ¿qué podemos hacer? Como luego irnos a lavar los dientes. Cuando estamos en contacto con un ácido, lo Ujú. recomendable es no tallar los dientes al menos unos 15 media hora, ¿no? 15 media hora, Okey. minutos después de consumir un alimento muy ácido, Ujú. sobre todo limón. El limón es Ujú. súper ácido, entonces si consumes mucho limón y luego te cepillas los dientes, estás tendiendo a Es el desgastar mar tu esmalte. Uy, ajá. Entonces, el vinagre llega a ser más ácido que alcalino. Pienso que más alcalino, ¿no? Ay, la verdad es que sí, yo creo que va a ser más al acero alcalino. Ujú, Ujú. porque el problema con el tema del esmalte, por ejemplo, las pacientes que son bulímicas y Ujú. están todo el tiempo vomitando Claro. o estimulando y sacando ácidos Ácidos gástricos. gástricos, Ujú. tienden a tener mucho más frágil el esmalte porque, ¿qué hacen después de vomitar? Se lavan los dientes, entonces se están tallando completamente el esmalte. Entonces, Okey. el ácido lo que hace es que desmineraliza Ujú. microscópicamente el esmalte dental y Ujú. al tú tallar, pues toda esa Claro. desmineralización te la estás llevando. Entonces, no sé si el Ujú. vinagre tenga el mismo efecto, no lo tengo como tan presente, pero Ujú. segurísimo los ácidos sí, ¿no? Sí, la combinación justamente de esto, ¿no? Yo la verdad es que lo recomiendo en ayunas Ujú. y he leído un poco que también ayuda, con el tema de la sensibilidad a la insulina antes de cada alimento, ¿no? Pero igual más bien voy a empezar a tomar otras medidas porque si es tan ácido, ¿no? Y puede afectar tanto a nuestra salud dental, pues Claro. seguramente hay otras recomendaciones un poco más
saludables o no tan Claro. agresivas también a Y el nuestros vinagre lo dientes. que hace entonces es que hace que absorbas más lento los alimentos y entonces tu insulina o tu glucosa suba moderadamente. Ajá, Ok, sí, es un poco el efecto que se busca. ya, Ujú. Entonces, muy pero interesante. sí, también. Y cómo hasta ahorita que lo pongo como en voz alta, tiene tanta relación, porque al final, pues sí, la alimentación inicia en la boca, Totalmente. ¿no? Entonces, qué importante también es tener nuestros dientes sanos para tener una buena nutrición. Y Claro, viceversa, si no nos estamos alimentando correctamente, pues va a afectar también a claro. a nuestros dientitos. Claro, oye, y retomando el tema de los adultos mayores que hace ratito Sí. íbamos a tocar, pues bueno, definitivamente el tema generacional de los dentistas, ¿no? Que antes Ujú. eran más agresivos y mutilaban, ¿no? Quitaban dientes, etcétera, y ahorita tratamos de conservar al máximo los dientes. Creo que hay muchos adultos mayores que fueron víctimas de esas prácticas, ¿no? Ujú. Odontológicas de hace mucho tiempo. Afortunadamente ya no se está practicando tanto y pues están o terminaron, ¿no? Incluso sin Ujú. dientes, sin un solo Sí, diente, ¿no? Entonces, para la nutrición, pues esto debe ser devastador. sí. Y súmale que si le pones una dentadura que no está cómoda, ¿no? Ujú. Que no embona o no muerde bien o no le gusta cómo se le ve, Es etcétera, incómoda. definitivamente es complicado. Las dentaduras también, Mm. el paladar, cuando la colocas, ¿cómo funciona una dentadura? Primero Ujú. debemos de tener una buena cantidad de hueso, ¿no? Porque Okey. cuando perdemos dientes, el Ujú. hueso tiende a aplanarse y a hacerse, pues, planito, ¿no? Ujú. Entonces, si tienes un paciente déntulo desde muy joven, vas a Ujú. tener los maxilares completamente planos y ninguna dentadura va a Abandonada. poder sostenerse, ¿no? Ujú. Entonces, para que una dentadura pueda sostenerse, primero tenemos que tener buena cantidad de hueso, Ujú. pero también el utilizar mucho tiempo dentadura también hace que este nivel de hueso vaya bajando. Entonces, lo Okey. más importante para poder tener una buena dentadura a estas Mm. edades es poder colocar implantes. Los Okey. implantes van a conservar el hueso porque los vas a poner Mm. adentro del hueso, entonces no van a permitir que el hueso se Desgaste. colapse y además les ponen unos broches. En lugar de ponerles dientes, les ponen Ujú. unos broches y al momento de ponerse la dentadura hacen clic, embonan y Okey. entonces esa dentadura ya no se cae, aunque muerdan una manzana, un elote, ¿no? Una Guau. zanahoria. Ajá. Incluso hay dentaduras que se pueden poner sobre 4 implantes que se llaman All-on-4 y te Ujú. ponen implantes a nivel de caninos y a nivel de molares, si el Ujú. hueso lo permite, eso sería Ujú. lo ideal. Muchas veces Sí. terminamos haciendo algunas otras cosas, ¿no? Como Mm. injertos en el seno maxilar para poder tener ese soporte. Ujú. Pero bueno, lo ideal es 4 implantes y colocar una dentadura en herradura, sin Okey. paladar, para que imite lo más posible cómo son nuestros dientes naturales, Guau. ¿no? Y eso se puede prevenir con una buena higiene. Claro, todo lleva a la buena higiene, ¿no? Cepillo dental, hilo dental, desde que Ujú. eres chiquito definitivamente es lo que te va a ayudar a prevenir Ajá. que no tengas caries, ¿no? O sea, Ujú. es muy poquito el porcentaje de la población que nace y muere sin caries, son los Qué menos, fuerte. pero, Ajá. definitivamente sí, la caries la podemos prevenir y evitar Ujú. problemas si los niños están sensibilizados desde chiquitos a ir al Mm. dentista, ¿no? ¿Cuántos adultos no hay que te dicen: "Ay, es que me da miedo el sonidito Yo del soy una de dentista", ¿no? esas. Muchísimos, ¿no? Ujú. Digo, muchísimos. Siempre que voy a una fiesta me dicen: "Ay, no, yo le tengo mucho miedo al Ajá. dentista", ¿no? Es clásico que me Sí. lo digan. Entonces, pues bueno, si tú a un niño porque lo relacionan con dolor. Entonces, si tú a Ujú. un niño lo acostumbras a que el sonidito es para limpiarle los dientes y no para causarle dolor, Ujú. pues son niños que no Claro. van a estar traumados con ese sonidito y Ujú. felices van a ir al dentista a su limpieza cada Ujú. 6 meses, ¿no? Sí, claro, y como así como lo tocamos al principio, es una cosa de prevención, Ujú. ¿no? Pero, ¿cuántas veces, pues sí, llevamos a los niños al dentista, ¿no? Como te mencionaba, creo que son pocos los papás que se preocupan justamente por hacer modificaciones en el consumo, en la alimentación, en qué le estoy dando, cómo puedo hacer, y luego llevarlo al dentista, ¿no? Y luego con otros especialistas, ¿no? Exacto, La intención sería prevenir todo lo que podemos. claro. Y específicamente, como volviendo a esta parte de la vejez, creo que, o sea, todo esto que me comentas, la verdad es como súper nuevo, ¿no? Yo hasta hace poco, sinceramente, empecé a tomar, y más porque veo adultos como de los
25 a los 50, 55, pocas veces ya me tocan por arriba de los 70 años. Ok. Pero cuando me empezaron a llegar más pacientes de esta edad, tuve que agregar a mi historia clínica cómo está la parte dental, Wow. ¿no? Porque no me lo enseñaron en la escuela, tal cual, ¿no? Como de, oye, sí tienes que evaluar no solamente... Puede comer, Sí, ¿no? justo, porque si ni siquiera puede comer, ¿cómo le vas a mandar una tostada? Claro. No, o sea, por muy rico que sea tu tortilla en calcio, si ni siquiera puede morder, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Claro. Entonces lo empecé a tomar en cuenta y en todos los pacientes, porque creo que es mucho más común de lo que yo imaginaba, que uno o tenemos dolor o, o justo, ¿no? Ya tenemos como, o no hay dientes, ¿no? Porque sí me he dado cuenta que en algunos adultos jóvenes también no hay No tienen no hay dientes. presencia de algunos dientes y cómo esto entonces puede afectar a la nutrición. Si no pueden masticar, cuánto tiempo tienen para comer, ¿no? Y entonces cómo va a llegar la absorción. Y son cosas que sí hasta hace poco había contemplado, ¿no? Y cómo los dientes son muy Muy importantes. importantes en todo el desarrollo también de nuestra vida. Claro, y la boca en general, desde bebés Sí, es como conocemos el mundo, ¿no? tal Todo lo cual, todo llevamos lo a la boca. metemos. Ajá. Ujú. Y otra cosa también que es muy importante para mí es el tema de la diabetes, ¿no? Yo tengo entendido específicamente en esta parte y lo veo, es el tema de la cicatrización. Y qué alimento, obviamente, en mi caso en particular, me enfoco mucho en regular los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Claro. Pero en estos pacientes, ¿cómo es que los llevas tú? Pues justamente en los diabéticos hay que preguntar si están controlados, ¿no? Porque Ujú. hay muchos pacientes que no están O no controlados saben o no que lo saben, padecen. exacto. Ujú. Y aquí lo más importante es cuando vamos a hacer procedimientos invasivos que impliquen sangrado. Ok. Incluso también una limpieza, ¿no? Si hay sarro Ujú, muy profundo y vamos a provocar sangrado ujú. profuso, es importante que esté controlado porque pues definitivamente es más difícil que un paciente diabético deje de sangrar, ¿no? Entonces, Sí. extracciones y cirugías definitivamente no pueden llevarse a cabo en un paciente descontrolado. Ujú, Por ejemplo, eso me hace también acordarme del tema de la gingivitis. Cuando ujú, nosotros tenemos gingivitis, además de eliminar las bacterias, también recomendamos vitamina C, porque ujú. la vitamina C te ayuda a cicatrizar. No sé si Ujú, también en procedimientos quirúrgicos, ¿no? Se maneja así, pero vitamina C está muy relacionada con el tema de la cicatrización de las encías también. ujú. Y ayuda mucho también la vitamina C, la salud bucal, ¿no? Y el sistema, bueno, ya hablando como un poquito aparte, pues ayuda directamente al sistema inmune, ¿no? Ujú, Entonces también en cualquier procedimiento quirúrgico, por más chiquito que sea, pues es importante que nuestro sistema inmune esté ahí para reparar, claro. porque si no, pues cuesta un poquito más de trabajo. Y otra cosa que también creo que es muy importante es con pacientes que viven con hipertensión, el tema de los anticoagulantes también, ¿no? O, el uso constante de aspirina, aunque no sea un paciente que vive con este padecimiento, pero que usamos la aspirina como si fuera chochitos. Sí, Y justo, si no avisamos claro. que estamos consumiendo este tipo de medicamentos, Es un todo, paciente que va a terminar a sangrar más sí. en un procedimiento dental, ¿no? Ujú, Entonces, pues bueno, habrá que usar herramientas como las esponjas hemostáticas o incluso suturar, ¿no? En alguna extracción que a lo mejor no necesitabas hacerlo, ujú. porque pues es un paciente que no te avisó que estaba tomando anticoagulantes siempre que toman anticoagulantes es como muy común que sí te digan, pero por ejemplo las aspirinas y eso sí Sí, puede no. llegar a ser Ujú. Y ujú, más porque sí son complicado, súper comunes, o sea, de un dolorcito de cabeza o un claro, resfriado, por cualquier cosa, yo sí he escuchado que empiezan a aspirinas. tomar aspirinas. Mm, Ujú. Sí, pues sí, pues da para muchísimo este tema. mucho. Digo que yo dije: "No, ¿cómo crees? ¿Cómo Solamente vamos? voy a dar Sí, recomendaciones de toma leche claro, o lleva una alimentación como mucho más natural, ¿no? Para tu salud bucal". claro, Pero no, en realidad podemos profundizar y seguir y hablar como de claro. muchos padecimientos que afectan a estas 2 áreas de la salud. Se nos fue de volada el tiempo y de Sí. verdad qué buena sorpresa poder encontrar personas que estén abiertas a trabajar de manera interdisciplinaria, Sí, qué ¿no? gusto. Pues que Sí, nos dejen preguntas, a ver qué sí, más podemos abordar. me encanta. Listo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Consultas. Si te gustó, recuerda seguirnos siempre y compartirlo y dejar tu opinión.
Nos encuentras en todas las redes como @entreconsultas.mx, donde compartimos más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. ¿Me salió bien? Sí. Le modifiqué porque no le entendí bien qué decía. Yo también, de los nervios y así. ¿Y qué más o menos? Uf. ¿Pero se escuchó bien? Sí. Perfectísimo.